que claro, no era coincidente con parece que han la hoja de ruta, digamos. han falsificado la hoja de ruta, sería otro delito complementario. Decía que qué bueno que está el senador Luis Juez para hablar de varios de estos temas, porque estamos hablando de que es un gobierno que tiene que mantener, vamos a decirlo, digamos, con todas las letras, la virginidad en el tema de la corrupción, porque eso es una de las grandes demandas de la sociedad. Y además usted, senador Juez, ha sido siempre un luchador a favor de la transparencia y en contra de la corrupción. ¿De qué manera interpreta usted, que, corríjame si me equivoco, usted apoya fuertemente al presidente Milei, este tipo de situaciones, lo de las criptomonedas, lo del avión, esto que ha pasado en el templo del pastor que dice que transformó los pesos en dólares? ¿Cómo lo ve usted, senador? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Yo tengo una hermosa amistad con el presidente. Lo digo así, lo defino así, porque él me distingue con un aprecio y con un afecto que acá en esta casa es extremadamente valorado. Ahora también yo soy extremadamente complicado para cuando se trata de temas de esta característica, ese es un límite que yo no traspongo de ninguna manera, de ninguna forma, en ninguna etapa de mi vida. Puedo tener miradas distintas con respecto al tema político, pero para mí el tema de lo que significa la transparencia, la honestidad, la decencia, los valores son innegociables. Lo que me permite decir que estamos frente a un tipo, por lo que yo he podido hablar, por lo que he podido ver, por lo que he podido checar, extremadamente decente. Pero hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Al presidente hay que cuidarlo. ¿Y cómo se lo cuida? Y no haciendo nada raro, nada que tenga que explicar o que alguien tenga que sospechar. Claro. Porque él lo sabe muy bien, este tema lo hemos hablado cada vez que nos juntamos a comer, a charlar o a conversar por algún tema o a tomar un café, hablamos de estos temas. O sea, es un tipo, y lo digo así, o sea, si lo estoy diciendo, y lo digo, Alfredo, con los años que nos conocemos, es un tipo decente, extremadamente decente. Lo tienen que cuidar, porque un tipo decente y las sospechas se empiezan a rodear, lo terminan salpicando. Entonces, no hay que hacer nada que no se pueda explicar. Nada que traiga alguna rémora de alguna cuestión donde alguien pueda decir, bueno, son todos iguales, valija más, valija menos, igualito a mi Santiago. Entonces, yo creo que hay que cuidarlo muy bien al presidente. Esos que se arrogan relación y vinculación y creen que porque están ahora y les tocó estar en el poder, que se obnubilan, que se enceguecen, que se embriagan, que se excitan con el poder. El poder es un cuchillo de paracaidista, corta de los dos lados, tiene filo de los dos lados, hay que ser muy prudente. Y si la gente banca, a pesar de un montón de cuestiones, a este gobierno, pero particularmente más que este gobierno, a Javier Milei, es porque no quiere saber absolutamente nada con la corrupción del kirchnerismo. Entonces hay que tratar de estar a 1000 kilómetros de distancia de cualquier hecho que pueda generar algún manto de sospecha. Es interesante. El otro tema que le quería preguntar específicamente, porque lo escuché el otro día, bueno, acaba de decir su amistad con Milei, el respeto que siente por Milei, el cariño. El otro día, sin embargo, como ahora, se permitió hacer una mirada crítica respecto de la falta de trabajo político. Yo lo decía recién en la columna editorial. Parte de la buena política es generar consensos, tener un trato amable con aquellos que te han dado una mano para apoyar distintas leyes, construir una base de sustentación y no ir acumulando enemigos en otro lado y tirarle, por ejemplo, los gobernadores a los opositores. Muchos de los gobernadores que no quieren ser opositores de Milei, pero finalmente se van porque ni siquiera reciben un WhatsApp, como dijo uno de ellos hoy, ¿no? ¿Eso usted cree que es una debilidad del gobierno? Y simultáneamente veo que eso se explica también cuando desaparece del escenario, no sé por qué motivo, Guillermo Franco, que es un poco el encargado de eso. Cuando yo digo cuidarlo al presidente, digo cuidarlo en serio. Te guste o no te guste, esta es la política, bienvenido a la política. Y la política presupone dialogar, charlar, conversar. No podés tener el mismo trato con un enemigo que con un aliado, no claro. Corresponde. Claro. No corresponde, no es justo. No es justo. ¿Usted cómo cree, Alfredo, que yo voy a votar el tema de la discapacidad, a pesar de que vengo diciendo hace rato que la política no le importa a los discapacitados en la Argentina? ¿Usted cree que yo tengo margen en esta casa para ir y decir, no, las prestadoras son todas mentiras? ¿Tengo margen? Ahora, ¿eso me puede poner en algún lugar distinto
a la amistad que tengo con el presidente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que los problemas... ¿Por qué nos acordamos que no sabemos nadar cuando tenemos el agua a la altura de la garganta? ¿Por qué no actuamos antes? ¿Por qué no le evitamos conflictos? Yo tengo mucho pánico de la sesión del jueves. Claro, Porque cuando el peronismo huela sangre, no es el problema de la ley que pueda sacar, ni que ponga al recinto en comisión y vengan con esta barrabasada, esta patoteada horrible de los gobernadores. Pónganse a pensar que yo mande a los legisladores nuestros y consigamos mayoría y le modifiquemos el sistema impositivo en la provincia de Córdoba, porque tenemos la provincia más... Es más, se acaba de ir Mercado Libre, es un escándalo acá por el tema impositivo. El gobernador me va a decir, che, pero vos me estás desestabilizando. ¿En serio? ¿Estás loco? ¿Hasta dónde querés llegar? Claro. Ahora, lo cierto y lo concreto es que se juntan todos los gobernadores en una actitud extremadamente extorsiva. No lo hicieron nunca con ningún gobierno peronista. Entonces tenemos que ser inteligentes, hay que evitar, no hay que regalarle las que van afuera, dejarlas que vayan afuera, parate al lado del palo, no las toqué, pero te las metas en contra. Claro. Yo soy de los que creo esto porque si el kirchnerismo consigue 48 senadores el día jueves para tratar sobre tabla un tema que no tiene dictamen de comisión, como es la idea esta de los gobernadores de coparticipar en el impuesto a los combustibles líquidos y el tema de los ATN y toda esta cuestión. Pero el problema ese no sería ese problema, ese sería un problema central porque le pegaría la línea de flotación al tema del equilibrio fiscal. Exactamente. Pero de ahí hay un paso para que los tipos que detestan históricamente, han detestado las calidades institucionales, empiecen a mirar algunas cuestiones. Ha pasado en la Argentina. En una semana tuvimos 5 presidentes, Alfredo. Claro. Y la mayoría eran todos del mismo palo. Entonces, son salvajes. Yo vengo repitiendo este concepto. Cuando no gobiernan, suelen ser destituyentes. Entonces, ¿por qué le vamos a regalar semejante mayoría? Porque no nos animamos a dialogar, o porque el diálogo, porque no lo continuamos. La política es esto. Yo te digo, con los delincuentes perseguirlos y ahí es sin tregua. Pero hay que hablar con todo el mundo, inclusive con los tipos que más o menos, inclusive con los que no piensen igual que a vos. Yo soy un convencido, nosotros no podemos, no puede fracasar este gobierno, porque si este gobierno le va mal, lo que va a venir es lo peor de la política. Y ahí sí no tenemos ningún remedio para resolver ese problema, porque ya sabemos, cuando el peronismo augura que van a volver, vuelven peor que nunca. Nunca volvieron mejor de lo que se fueron. Esta es la historia de la Argentina. Si no veamos el último presidente que trajeron, que decían que volvían y volvían mejores. Hoy vuelven a repetir la misma muletilla. Seamos inteligentes, aprendamos de la historia. Yo en ese tema, cuando digo que hay que cuidarlo al presidente, también hay que cuidarlo en la gestión. Ahora, Luis, hay que gestionar. Luis, quería preguntarle, usted recién hizo una referencia interesante, porque acá hay varias cuestiones. Un tema es el conseguir esta mayoría especial, porque no hay dictamen de comisión para los recursos a las provincias, que es un tema que pone en riesgo el equilibrio fiscal. Seguro. Pero otro tema es el de la discapacidad o el tema jubilatorio. Usted recién marcó muy bien su posición. Entonces es interesante hacer un poquito a veces la sintonía fina, porque si no parece que todo pone en riesgo el equilibrio fiscal y que todo lo que hace, por ejemplo, en materia de discapacidad es un y me parece que es interesante también que usted ponga ahí la mirada. Pero Débora, a ver, es cierto que el peronismo durante años repartió pensiones de discapacitados que le corresponderían, por ejemplo, a mi hija Milagro, y se la dieron a punteros políticos, por supuesto. Es cierto, yo le puedo mencionar un montón de municipalidades y comunas en la provincia de Córdoba que recibieron punteros políticos, pensiones que le correspondían a las personas que verdaderamente lo merecen, porque eran pensiones para personas discapacitadas. Eso es cierto, nombre y apellido, hay que denunciarlo, meterlos en cana, hacer lo que haga, y el funcionario que lo hizo. Ahora, eso no puede ser un motivo para que yo desde diciembre no me sienta a hablar con la prestadora y por lo menos le actualice los aranceles conforme a la inflación. Sí, porque claramente las obras sociales se quieren sacar el tema del discapacitado de encima porque le genera un hueco, porque una silla de ruedas postural sale lo que vale un auto usado, porque nuestros hijos discapacitados a las obras sociales les generan un agujero porque sus medicamentos son costosos, por todo lo que sabemos. Yo no estoy victimizándome. Ahora, tenés que tener cintura, te tenés que sentar a hablar. ¿Pero usted lo habló esto con el presidente? Porque si no, a veces cuando uno habla con referentes del gobierno de estos temas, dicen, no, todo era un curro, entonces cerramos todo. Para los discapacitados no hay plata, yo he contado hasta el hartazgo esa noche que le comenté al presidente de Alfredo conoce muy bien a esta periodista Bárbara Anderson, que es la corresponsal de Cadena 3, que tiene un hijito parecido a la Milagro, que vive en México y que había ido a la India al tema del citotrón.
En 5 segundos el tipo se puso en contacto con el canciller de la India, con el canciller argentino, para traer el aparato a un hospital público. Es un tipo de una terrible empatía que yo no encontré en ningún político, y los conozco a todos desde hace 40 años. Nunca. Cada vez que yo he planteado alguna cuestión con el tema de la discapacidad, mira, te voy a decir un tema y me voy a meter un quilombo. En esta casa, el día que asumía Mauricio Macri, nosotros teníamos una gran esperanza porque decíamos la vicepresidenta de una persona con discapacidad. Claro. Seguramente le va a dar una bola bárbara porque es un tema que lo siente. No pasó nada con lo que cuando yo te digo que ningún político, cuando te digo que ningún político le dio bola a la discapacidad, créeme que te lo digo con el dolor del alma. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros hijos son invisibles para la política. La Milagro recién logró votar a los 22 años, imagínate vos, no la había no la ponían en el padrón, ¿por qué la van a poner en el padrón? Entonces, ¿qué te quiero decir? Quiero ser un tema. Ahora, ¿por qué regalarle a esta banda de delincuentes insensible un tema de altísima sensibilidad? Sin duda. ¿Por qué regalárselo? ¿Por qué no actuamos? ¿Por qué no somos pícaros? ¿Por qué no buscamos un mecanismo y lo ponemos en evidencia? Porque estos tipos que destruyeron el sistema previsional ahora te corren con los jubilados, pero ellos lo hicieron mierda. Ahora están preocupados por los jubilados. Entonces te das cuenta que cuando estos problemas se instalan en la calle, temas de altísima sensibilidad, ¿cuándo se preocuparon por el Garrahan? No sabe dónde mierda queda el Garrahan. Solamente ese hospital lo conocemos nosotros los que tenemos hijos con dificultades sanitarias complejas. Entonces no hay que regalarle a los delincuentes banderas que son de altísima sensibilidad. Y ahí hay que cuidarlo el presidente también. ¿Y qué piensa de los gobernadores que ahora en el chat están protestando contra el gobierno, tal vez como nunca antes durante esta administración? Se encuentran todos en un reclamo que es parte de lo que venimos conversando. Y son unos salvajes. ¿Vos te crees que se lo harían a un presidente peronista esto? ¿En serio? ¿Vos crees que algunos de estos tipos se juntarían para... Se lo harían a Cristina? No se animaban a hacérselo al inútil de Alberto Fernández. Pero claro, ahora hay que coparticipar porque el peronismo descubrió, la verdad que después de la reforma del 94, la verdadera plata que llega a la provincia a través de los ATN, el tema de la coparticipación, y el ATN te lo dan conforme a la cara, y el peronismo te acostumbró que la plata que te daban ellos, que esa que no tenías que rendir cuenta, viene a través de los ATN. Te aparece un presidente que dice, mirá, la verdad que este tema lo vamos a manejar de otra manera, con mucha más transparencia. Los tipos empiezan a pegar el grito en el cielo. Ahora ningún gobernador, voy a hablar de Córdoba para que no quiero ganarme puterío el cohete con otros tipos que no. En mi provincia, hablar de austeridad, hoy los ministros se llenan la boca hablando, no se le cae la palabra cruel. Este gobierno nacional, dice el gobernador de mi provincia, es un gobierno cruel. Cruel era haberle dado un pebete a los chicos en la escuela municipal el otro día cuando hacía 3 grados bajo cero en vez de una comida caliente. Ahora, la palabra cruel no se le cae a los ministros, al gobernador de mi provincia. Pero tampoco le entra en la cabeza que deberían tener una conducta de mayor austeridad porque por primera vez en 40 años hay un presidente austero que no quiere gastar plata en estupideces, que tiene una mirada sobre el Estado, sobre el gasto público absoluto y no lo van a mover de ahí. Lo digo porque lo hablo permanentemente con el presidente. El tipo no se va a correr de ahí. Está convencido que este Estado elefantiásico, populista, que gasta plata en un montón de boludeces, muchas veces intentando silenciar cosas que no quiere que trasciendan, no sirve. Entonces digo, ahora, ninguno de estos gobernadores, por lo menos el de mi provincia, le dijo, mira, yo tengo 25 ministerios, lo he reducido a 15, a 10. Estos gastos que tenía que eran verdaderamente superfluos. Esta obra pública que la verdad es obra cosmética, sirve para ganar elecciones, pero en definitiva no le cambia la vida a nadie porque no son desagüe, no es cloaca, no es alumbrado público, no es seguridad, no es educación. No, ninguno. Quiere seguir con un nivel de despilfarro del dinero y tener un presidente que te dice, mira, lo vamos a cuidar porque la verdad, esto como en una familia. Che, olvídate que salimos a comer el fin de semana porque acá pagamos lo que debemos, pagamos los impuestos y tratamos de llegar. En algún momento mejoraremos y veremos cómo salimos. Eso para los gobernadores, particularmente el mío, que llevan 28 años gobernando esta provincia. Esta semana te decía yo recién que se fue una empresa de las más importantes, porque dice yo no puedo pagar semejante millonada en impuestos y en tasa de servicio en la ciudad de Córdoba. ¿Sí? No, esta es una opinión política, porque este tipo está vinculado al gobierno nacional. Se mueren porque esté estas empresas en su provincia y nosotros lo terminamos echando porque lo corremos impuestos. Porque ningún gobernador, o por lo menos en esta provincia, están dispuestos a bajar un centavo de impuestos. Entonces es más fácil al gobernador ya llora
hablar del tema de las retenciones que hablar del inmobiliario rural, que en muchos casos y en muchos lugares se fue hasta el 700% de aumento. Entonces, pero no hay que regalarle escenario a tipos que realmente no tienen empatía por esos problemas, pero que lo van a tomar y se van a montar, no tengo ninguna duda. Pero bueno, eso por supuesto yo creo que existe, es correcto lo que usted dice, entre el peronismo más, digamos, ortodoxo y el kirchnerismo. Ahora, es responsabilidad del gobierno de Javier Milei no tirar al otro lado de la cerca a Rogelio Frigerio, a Ignacio Torre, a los gobernadores radicales, a Puyaro, a los peronistas que le vienen colaborando, como son los de Catamarca, los de Tucumán. Eso los empujó el gobierno del otro lado de la cerca. Eso es lo que yo estoy diciendo. Si no corta correctamente el bacalao, va concentrando del otro lado una mayor potencia opositora. Por eso digo, Alfredo, que hay que cuidarlo el presidente. Esa no es una tarea que tiene que llevar adelante el presidente, por eso tiene sus ministros. Se tienen que mover, se tienen que calentar. Pero también le voy a decir una cosa que por ahí me genera algún nivel de incomodidad. Hay que decirle al presidente que hay que animarse a discutir con el presidente. Claro. Hay que animarse a decirle que no, perdóname, tenemos que mantener esta relación. No, pero no es así, no, la política no es manejo de redes solamente. Tenemos que mantener la relación personal. Claro. Porque es importante, porque tenemos que pensar, porque el enemigo no tiene límites, se va a juntar, ellos no tienen problema, el peronismo es un partido de poder, se junta, ¿dónde está el poder? Bueno, allá vamos, después eligen cómo y de qué manera. Entonces yo por eso cuando tengo la palabra gestión, hay que gestionar. Gestionar significa adelantarse a los problemas. Y gestionar muchas veces significa decirle que no al dueño de la lapicera. Y sentarse y darle el debate, decir, no, esto no, está equivocado. Permitime que haga esto, que continúe, que los cuide estos tipos, porque los vamos a necesitar. Porque aun cuando la elección de octubre sea una elección descomunal, porque la Libertad Avanza no pone ninguna banca en juego, entonces todo lo que sume lo va a sumar de cero. Pero tampoco tenés que ganar, qué sé yo, por el 100% de los votos para tener una diferencia en el Senado. Los números no van a cambiar mucho que digamos. En diputados podrá haber una cantidad importante de diputados que entren en la Libertad Avanza. Sí, le va a permitir por ahí blindar los vetos, ¿no? Algo no le va a permitir tener una mayoría propia, pero quizás sí algo que es importante para el gobierno, que es blindar los vetos, sobre todo en este escenario donde ahora estamos viendo que podría no tener el número, los famosos 85 héroes, ¿no? Pero lo sabemos, Débora. El presidente sabe que hay que transformar y que la batalla es cultural. Y vos no cambias una batalla cultural si no cambias leyes. Y no cambias leyes si no tenés músculo parlamentario. Y no tenés músculo parlamentario en el Senado. ¿Cuál es el problema que tenemos? El jueves, si el jueves los tipos te juntan 48 senadores, ¿qué le va a importar a ellos si hay dictamen o no hay dictamen de comisión? Te van a poner en comisión la Cámara y te van a sancionar lo que quieran. Sí. Te vuelvo a repetir, todas esas cosas. Cuando digo gestionar significa esto, meterse en el barro, meterse todos los días. Hay ministros del gobierno de Milei que son maravillosos, que tienen una vocación de laburo de la puta madre. Y hay otro que pareciera que la miran por televisión. Viejo, si no estás dispuesto a remangarte, no lo hagas que perder al presidente. Se lo decía el otro día cuando estábamos comiendo al presidente. La gente me para en la calle, Javier, y me dice, che, que el presidente se enfoque en los problemas, que no se ponga tan nervioso, porque tenemos miedo que le pase algo, porque lo necesitamos. Yo se lo decía, le digo, la gente, parte de la esperanza que tiene es que vos tengas el tiempo suficiente para llevar adelante las reformas, que la gente tiene esperanza. Si todo lo demás ya lo vivieron en los últimos 40 años. Ahora, pero para llevar adelante esa reforma, esa transformación, eso que la gente aguanta pacientemente a pesar del momento que estamos viviendo, necesita también, mínimamente, de que las cosas se vayan haciendo con inteligencia, con prudencia, porque todos sabemos. ¿Y qué le dice Milei cuando usted se lo plantea, juez? ¿Cuál es la respuesta, la reacción en ese mano a mano? Estamos frente a un presidente que, y lo dije la vez pasada cuando estaba hablando con vos, Hugo, y después me interrumpieron para ir a la cancha de Platense. Yo te estaba diciendo... Me factura eso. No olvida. Sí. Yo lo llamé y le pedí disculpas, pero bueno, a veces la noticia, ya está. Pero te quiero decir, porque se le fue el 25 de mayo, yo te estaba diciendo, tenemos un presidente que no es un cínico, no es un tipo hipócrita. Te va a decir por ahí equivocadamente porque le falta ese músculo que te da la política, que muchas veces el caparazón duro de aguantar, no se le aguanta. El vos lo ofende, te ofende, la agravia te agravia, lo lastima, te lastima. No se da cuenta que es desproporcionada la relación, porque él es el presidente y uno es un senador, por ejemplo. Entonces, no estoy justificando nada. Yo siempre le digo, hay que manejar el enojo, hay que manejar la bronca, el fastidio. Yo le digo, mira, Javier,
Yo arranqué en la política, era mucho más disruptivo que vos, no tenía los pelos tuyos y no existían las redes sociales, pero yo me le paraba el poder y si no, preguntale a Alfredo, el Leuco en Córdoba, yo me les paraba y me les parado siempre con un escarbadiente. A mí no me van a hablar de disruptivo, porque lo he sido el ADN mío. Ahora, también aprendí con el tiempo de que no todo tipo que te ofende, no ofende quien quiere, decía mi mamá, sino quien puede. Y hay tipos que por más que digan boludeces no te pueden ofender. Entonces tenés que hacerte el tonto, mirar para el costado, no desconcentrarte del tema que la gente te señaló. La gente tiene una gran esperanza con este gobierno y necesita que los que tienen que tomar decisión estén concentrados en los temas que a la gente le duele. A la gente le duele la miseria, el hambre, la corrupción, la mentira, el engaño, la hipocresía. Y este hombre, te lo digo porque eso es lo que a mí me entusiasma de él. Vos sabés que no tiene ese gramo de cinismo, de hipocresía, como tiene la política a la que nos acostumbró durante estos 40 años. Por eso el tiempo creo que le va a ir dando esta musculatura y esta posibilidad, pero para eso hay que ganar tiempo también. Hay que ganar tiempo. Y el enemigo que tenés al frente es un enemigo que ya decidió, yo lo vengo viendo hace un rato, ustedes ya decidió, los tipos han definido que esto es una guerra y que van a salir a dar combate como sea. Y ya conocemos cuando estos tipos te anuncian que van a ir a la calle a hacer cualquier tipo. Ya sabemos porque se llevaron puestos hasta presidentes del mismo partido. Claro. Les importa nada la institucionalidad. Se están dando ingredientes en la política que por ahí es ciudadano común. Pero sabemos que hay un montón de nostalgia que permite la construcción de relatos que son complicados. Entonces yo sería prudente, sería cuidadoso. Y fundamentalmente cuidaría al tipo que hoy es el destinatario de la mayor cuota de esperanza que tienen los argentinos, que es el presidente Milei. Senador, le agradezco muchísimo. Espero que usted agradezca que no hemos hablado de nuestros queridos Talleres, que la están pasando medio complicada. Perdón, acaba de asumir Tevez, ¿no? Acaba de asumir. Nos renunció, nos estamos jodidos, pues estamos por armar un Fernet, pero nos quedamos sin coca, así que se nos fue antes de empezar. Abrazo grande, muchas gracias, senador juez. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno.